Les bendiga, que la paz de Cristo esté con todos ustedes. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a escudriñar un versículo, Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En el Cristo, como ya sabemos, Cristo vino a confirmar lo que ya estaba escrito. En el Antiguo Testamento sabemos que todo es alegórico. Para poder entender este versículo, obviamente hay que mirar el contexto, ¿verdad? Pero vamos al Antiguo Testamento para mirar qué es en relación a este versículo desde el punto de partida de Génesis. Génesis 6:5 dice: y veo Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. En el tiempo de Noé hubo mucha maldad, y por esta maldad, que es de lo que está hablando aquí, Dios destruyó a todo ser viviente, con excepciones, a los que fueron salvos en el arca, perdón. Entonces, sabemos que estos tiempos de Mateo 24 habla de que es como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, es como en los tiempos de Noé, cuando viene la destrucción. Entonces, ahora sabemos lo que pasó en tiempo de Noé, ¿verdad? Con el diluvio. Entonces, en Génesis 15, del 13 al 21, estas cosas se repiten una y otra vez en la Biblia. Yo nada más estoy poniendo aquí dos ejemplos, ¿verdad? En el tiempo de Noé y en el tiempo de Abraham. Obviamente hay muchos ejemplos, ¿verdad? Está el ejemplo en el tiempo de Jeremías, está en el tiempo de Isaías, está en el tiempo de cuando Dios destruyó a las personas. Una y otra vez el Señor nos enseña. Vamos a ver qué es lo que Dios le promete a Abraham y que tiene que ver con la salvación, ¿verdad? Y en relación a entrar en la tierra prometida. Génesis 13:21, del 13 al 21, 15 del 13 al 21. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto, acuérdense que esto es tipológico, ¿verdad? Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. 400 años que son simbólicos, ¿verdad? Varias generaciones. En el tiempo de Abraham, obviamente él tuvo el hijo, que es Isaac. Isaac tuvo más bien fue padre de Jacob y de Saúl, pero Dios escogió a Jacob. Jacob, que Dios le cambió el nombre a Israel. Israel tuvo 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel. Entonces aquí Dios le hace una promesa en cuanto a lo carnal. Esto ya pasó, ¿verdad? Aquí dice, está bien clarito, dice, esa es la promesa carnal, pero está la promesa espiritual. ¿Cuál la promesa carnal? Dice, tú, mas también a la nación a la cual servirán, que es Egipto, juzgaré yo con las 10 plagas. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Salieron con el oro de los egipcios. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, la tierra de Israel,
desde el río Egipto hasta el río Grande, el río Éufrates. O sea, a nuestros tiempos, desde Egipto hasta Irak. La tierra de los ceneos, los eneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Esto es simbólico, yo lo voy a traducir, ¿ok? Lo voy a traducir para nuestros tiempos. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Nosotros somos la descendencia, la iglesia. ¿Cuál es la tierra ajena? La tierra ajena a la tierra en donde vivimos, que viene siendo este cuerpo, ¿verdad? Que es carnal. Entonces, nosotros vivimos en esa tierra ajena, que no es esta no es nuestra patria. Entonces, ¿se acuerdan cuando Jesús puso un ejemplo en relación a cuando planta la semilla y cae en diferentes tipos de tierra, una con espinas, otras con piedras, otras en el camino? Ese es simbólico, y de hecho Jesús explica esa parábola, la parábola del sembrador. Nosotros somos la tierra. Entonces la iglesia, nosotros somos la tierra, dice, ok, y será esclava. Nosotros, antes de llegar a los pies de Cristo, somos esclavos del pecado. Y será esclava allí y será oprimida 400 años, simbólico. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos siendo oprimidos por Satanás y sus demonios? Eventualmente viene el Señor y nos rescata, nos saca de la tierra donde somos sometidos. Entonces dice, ¿quién juzga a los demonios? Dios. Dice, después de esto saldrán con gran riqueza. ¿Cuál es nuestra riqueza simbólica? Es Cristo. Cristo y el Espíritu Santo. A través de Cristo, Cristo que ya vive en nuestro corazón es nuestro tesoro. El Espíritu Santo, que también es tesoro nuestro, nos conduce a Cristo. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Vamos a tener larga vida. Y en la cuarta generación, yo ya hice un estudio en relación a las 7 generaciones, ¿verdad? En la cuarta generación es en donde Dios nos rescata. O sea, hay una generación, en las 7 generaciones hay maldad, pero Dios nos rescata en la cuarta generación. Dice, y en la cuarta generación volverán acá. O sea, también esto pasó ya, por ejemplo, en el tiempo de José. Los hijos de Israel llegaron y se establecieron en Egipto, que eran como entre todos eran 60 y tantos, creo que 67. Ya una vez que se establecen ahí, porque José era mano derecha del faraón, estuvieron viviendo ahí 30 años, muy bien, cómodamente, pero el faraón muere, entonces el siguiente faraón los oprime. Entonces esa maldad de ellos, pues los tuvieron oprimidos 400 años. Mientras tanto, esto es en la tierra de Egipto. Mientras tanto, en la tierra prometida, que Dios le prometió a Abraham, la que iban a poseer, allí había estas tribus de los ceneos, los ceneseos, que eso es simbólico de los demonios. Esa es la tierra para donde vamos, la que Dios nos va a dar, que todavía no hemos visto. Nadie la ha visto, ¿verdad? A esa tierra donde los demonios poseen ahorita, nosotros las vamos a poseer. ¿Cuándo? Cuando llegue la maldad de ellos al cielo. Cuando viene Cristo, en la segunda venida de Cristo. Entonces fíjense, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. O sea, para poder entrar a la tierra prometida, primero tienen que ser sometidos a los demonios. Sucedió que el puesto
Perdón, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando, simbólico. Esto está en el Apocalipsis. Y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Los animales somos nosotros, simbólicamente. Las ovejas, los bueyes, hay cabritos, hay todo eso simbólico, los perros, todo se separa. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, esto lo dice Pablo en Romanos 4, y ahorita lo voy a poner. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, simbólicamente. La tierra de los ceneseos, los ceneos, los calmoneos, o todos estos. Ahora vamos a Romanos 4, del 13 al 25. Pablo viene explicando lo que era alegoría, lo que le fue el misterio que le fue revelado a Pablo y que es revelado a la iglesia. Esto nos lo revela Dios por obra del Espíritu Santo para poder entender las parábolas, todo lo que es simbólico en el Antiguo Testamento. Y aquí lo explica Pablo. Esto está explicado. O sea, ya Pablo lo está explicando. Dice, porque no por la ley, la de los 10 mandamientos y los otros 600, o sea, los 613 mandamientos, dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa, la salvación, de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Acuérdense, nosotros somos coherederos con Cristo Jesús. Porque si los que son de la ley, o sea, por guardar los mandamientos, son los herederos, los judíos, vana resulta la fe y anulada la promesa. ¿Cuál promesa? Pues la ley de los 10 mandamientos, produce ira, porque nadie los cumple. Pero donde no hay ley, o sea, si no hay una ley, pues ya no hay condenación, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, o sea, es gratis, a fin de que la promesa que le hizo a Abraham, sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, no solamente, ¿verdad? Porque sí, le fue dado al pueblo de Israel, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, o sea, tuvo fe, el cual da vida a los muertos, nosotros que estamos muertos en el pecado, y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Por qué? Porque ya era un anciano. Sara, su esposa, ya era una anciana también. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Así como Abraham tuvo ese hijo, fíjense, nada menos de ahí en 400, en ese periodo de tiempo donde habían 60 y tantas personas, y en un periodo de 430 años, llegaron a ser 600,000 hombres, algo así como por lo menos 2 millones de personas, ya incluyendo las mujeres y los niños. Esa es la multitud, ¿verdad? Que es simbólica de los que somos salvos por la fe, que somos millones de millones. Ok, dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó, este es un llamado para la iglesia, en la fe al considerar su cuerpo
que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. O sea, nosotros que somos pecadores, que estamos podridos en nuestros pecados porque mentimos, porque robamos, porque fornicamos, o sea, nosotros con un pensamiento pecamos. Entonces, cuando estamos muertos en nuestros pecados, nos viene el Evangelio. Dice, tampoco dudó por incredulidad, para que nosotros no seamos incrédulos, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció. ¿Cómo? En fe, dando gloria a Dios, porque nosotros somos salvos por fe, no por nuestras obras. La fe es una obra, pero cuando digo no por obras, no por obras de que nosotros somos buenos, porque no lo somos. Plenamente. Ahora, les estoy diciendo yo que pequen, ¿verdad que no? Si estoy diciendo que Dios nos saca, Cristo nos saca de la esclavitud del pecado, entonces nosotros ya no somos esclavos del pecado. Nosotros ya no queremos pecar. Entonces nosotros, mientras mantengamos la fe en la obra de Cristo Jesús, el Evangelio, que Él murió por nosotros, en eso nosotros somos salvos. Y mientras nos mantengamos así, Dios nos protege. Dios nos protege. Él no permite que seamos esclavos del pecado. ¿Por qué? Cuando reconocemos que somos pecadores. Entonces, al creer que somos salvos por la fe, Dios nos ayuda. Ahí es donde está la manifestación del poder de Dios. Porque Dios se manifiesta en nuestras debilidades. Dice, y no se debilitó en la fe. Entonces, ¿qué es lo que debemos de mantener? La fe. ¿De qué? De la fe de que nosotros somos pecadores, que nosotros somos salvos por fe, por la obra en Cristo de Redentor. Entonces dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, porque con este cuerpo pecamos y lo seguimos haciendo. Seguimos teniendo malos pensamientos y a veces los alimentamos y el Espíritu nos redarguye y le pedimos perdón. Padre, perdóneme, mire, me dejé llevar y seguimos pecando. Mientras estemos en la carne, pecamos. Pero cuando estamos en el Espíritu, que Dios toma en cuenta lo espiritual, eso es lo que nos da vida. No somos buenos, hermanos. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Es una promesa del Señor. Por lo cual también su fe le fue contado por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, aquí está, miren, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual, aquí está el Evangelio, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cristo resucitó para enseñarnos de que nosotros resucitamos juntamente con Él, espiritualmente. Esa es nuestra justificación. Ahora, ya tomando en cuenta esto que está escrito en el Antiguo Testamento y que viene Pablo y lo explica claramente, ahora vamos a Mateo 24, lo que profetizó Jesús en relación, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Vamos a comenzar desde el 3. Y estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas de que el templo iba a ser destruido? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Así como el templo de Jerusalén es destruido,
la maldad de los demonios viene y destruye el templo. ¿Cuándo viene Cristo Jesús en su segunda venida? Cuando la maldad de los demonios llegue al cielo. O sea, aquí lo dice Cristo. Dice, ¿qué señal habrá de tu venida y de fin del siglo? Entonces advierte. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie los engañe. Esto es en relación a la salvación. A la salvación. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. ¿Cómo están engañando ahorita estos falsos profetas que son influenciados por los demonios? De que nosotros somos salvos por nuestras obras, porque nos portamos bien, porque vamos a misa, porque vamos al culto, porque, o sea, por nuestras obras y no por nuestra fe. Entonces, cuando nosotros nos queremos justificar para con el Padre por nuestras obras, caemos de la gracia. ¿Y qué pasa cuando caemos de la gracia? Pues vienen castigos. Vienen castigos. ¿Por qué? Dios no nos puede proteger. ¿Por qué? Porque nos creemos más justos que Dios. ¿Se acuerdan de Job? ¿Verdad que está Job caminando bien, justamente con el Señor? Entonces viene Satanás delante de la presencia de Dios y le dice y le pregunta al Señor, ¿de dónde vienes? Dicen, pues vengo de allá del paraíso. ¿Ya viste a mi siervo Job? Que es un símbolo de Cristo, no en todo. ¿Ya viste a mi siervo Job? Sí. Dicen, pues lo proteges, lo tienes bien protegido, bien cercado. Dice, no. Dice, ok, te doy permiso que le des duro, pero no lo mates. Entonces viene Satanás y le da duro, le da duro, le da duro. Le mata a sus hijos, le quita todas sus posesiones, le da duro, le deja a su mujer. ¿Y qué hace su mujer? Todavía quieres a ese Dios. Y dice, ya maldícelo y muérete ya. O sea, mira cómo estás. Porque aún atacó su mismo cuerpo. ¿Verdad? Entonces, Job, que era justo, pero no más justo que Dios. No era más justo que Dios. Entonces vienen unas personas y le siguen dando duro a Job, ¿verdad? Mira, tú antes nos levantabas el ánimo y mira lo que te está pasando, ¿verdad? Si en realidad Dios está contigo, ¿por qué te pasan todas estas cosas? Entonces vienen y lo critican y le dan duro y le dan duro. Entonces a Job siempre alabando y bendiciendo a Dios, pero llega un punto en donde por la maldad de estas personas que están criticando y criticando y criticando a Job, él llega a cuestionar al Señor, Señor, pues ¿por qué me pasan estas cosas? Mira, yo no soy malo, yo soy justo, o sea, yo se lo estoy diciendo en mis palabras, ¿verdad? Entonces viene el Señor y se presenta con Job y le dice, a ver, me estás diciendo que las cosas que yo permití que te pasaran a ti, me estás condenando tú a mí para justificarte tú. Entonces le comienza a preguntar, ok, ¿dónde estabas tú cuando yo creé esto? ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba formando esto? ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba haciendo esto otro? Entonces ya Job entiende y le dice, Señor, perdóneme porque he sido un necio. Esa es una enseñanza para nosotros. ¿Qué pasa? Les voy a decir qué es lo que pasa en la iglesia cuando se quieren justificar por sus obras, hermanos. Entiendan, no les conviene que se crean
más justos que Dios. Imagínate, te enseñan, ve a misa, y ya viene, no falta quien diga, ya vas a juzgar. No, hermanos, estamos estudiando la doctrina, porque nomás hay un solo evangelio. Sí, vas a misa, ve a misa, escucha la palabra de Dios, pero no te quieras justificar que tú eres más bueno por los que no van a misa, porque no lo eres por tus obras. Entonces, cuando empiezas a despreciar por los que no son como tú, por tu doctrina, que es falsa, que no tiene que ver con la salvación a través de la fe, está siendo engañado. De lo que precisamente Cristo advirtió, no se dejen engañar. Mirad que nadie os engañe. Entonces, ¿qué pasa? Vienes tú y tú dices, no, yo soy bueno, ¿verdad? Sí, yo peco, pero yo me confieso. No, que yo hago esto. No, yo ya hablo en lenguas. No, yo voy, o sea, obras, 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 obras. Entonces llega un tiempo donde dice el Señor, ok, ¿rechazas a mi hijo? O sea, ¿te crees tú más bueno que yo? Ok, está bien. Entonces, ¿qué hace Satanás? Viene y te da duro, te da duro, te da duro Satanás, porque Dios lo permite, le tiene que pedir permiso, le dice, ok. Entonces, Satanás te da duro y ahí estás ahí, Señor, ¿por qué me pasa esto? Señor, esto, Señor, esto. Entonces el Señor te dice, ¿por qué dices eso? Eres más justo, más justa que yo. Cuando lo que tienes que hacer es darle gracias a Dios todos los días por su Hijo amado que Él mandó para redimirnos de la esclavitud del pecado, para salvarnos, porque todos somos malos, porque no hay un solo justo, ni aun uno, porque todos nos corrompimos, todos tendemos al pecado. Entonces nosotros somos justificados por la obra de Cristo Jesús. Esa es nuestra justificación para con el Padre. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Reconocer quién eres. Poner atención a lo que te está diciendo el Espíritu Santo, que no eres bueno. Que nosotros somos justificados por lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, una vez que te dejas guiar por el Espíritu Santo, ¿qué vas a hacer? Vas a reconocer y vas a caer postrado diciéndole al Padre, Padre, gracias Señor por Cristo Jesús, porque soy un pecador. Siempre lo he sido. Porque vivimos en una carne que tiende a pecar. Tendemos al orgullo, tendemos a la vanidad, tendemos al poder. Es nuestra lucha. Pero ¿cómo se comienza? Reconociendo quiénes somos. Entonces, si somos pecadores, ¿quiénes somos nosotros para venir y condenar a alguien con los 10 mandamientos? Si yo no los cumplo, ¿cómo se los voy a enseñar a la gente? Entonces tú dices, oye, entonces no se pueden cumplir los 10 mandamientos. No estamos bajo la ley de los 10 mandamientos, estamos bajo, esa es la sombra, los 10 mandamientos es la sombra, la circuncisión es la sombra, los diezmos es la sombra. Por eso no lo entienden. ¿Por qué no lo pueden entender? Porque se quieren justificar por sus obras. Reconoce a Cristo Jesús, reconoce quién eres, que eres pecador, y en la medida que reconoces que eres salvo por la obra redentora de Cristo Jesús, entonces el Señor te abre el entendimiento y vas a decir, ¡ah, qué simple está esto! Es bien fácil entenderlo. Un niño de 8 años, mi hijo desde los 7 años entiende el Evangelio. Pero ¿qué pasa? En la medida que va creciendo, ¿qué nos enseña en este mundo? Que todo te lo tienes que ganar. Entonces, Satanás viene y quita
todo eso que nos enseñan, porque es un proceso. Sí, un niño lo entiende, pero ese niño eventualmente va a perder su fe. Eso es así, por un corto tiempo, por un mediano o por un largo, no sabemos. Unas personas por un largo periodo de tiempo, otros por un periodo de tiempo pequeñito. Pero todos tendemos a perder la fe cuando se nos enseña el Evangelio correctamente. Entonces, en la medida que tú dejes la obra redentora de Cristo Jesús y quieras presumir que tú eres mejor que otros porque estás en la iglesia verdadera, que eso es falsa doctrina. La iglesia verdadera es espiritual. Yo ya lo he dicho, en la congregación católica, ahí hay siervos de Dios. En la congregación de los testigos de Jehová, ahí hay siervos de Dios. En la congregación evangélica pentecostal, ahí hay siervos de Dios. Pero ¿cómo son ellos tratados? Con desprecio. ¿Por qué? Porque no siguen la corriente, ¿verdad? Porque los que se aferran, no, es que esta es la primera iglesia, esta es la que fundó Cristo, y ni siquiera saben, como dice Pablo, ni siquiera entienden lo que, nomás repiten lo que alguien dice. Y, o sea, ¿cómo lo van a comprender si el Espíritu Santo no les abre el entendimiento? Creen poder entenderlo. Entonces, si ese es el caso, ok, ¿cómo actúas? ¿Cómo eres cuando te viene la persecución? ¿Te gozas cuando te va mal? Porque eso hicieron los apóstoles cuando eran perseguidos y fueron castigados por ser cristianos. ¿Qué hicieron cuando salieron? Salieron gozándole. Gracias, Señor, bendito y alabado seas, Padre. ¿Haces tú eso cuando te va mal? ¿O reniegas? Ese es el fruto. Entonces, si no te gozas en la persecución, lo más probable es porque no estás dando fruto. Lo más probable es de que aún no has entendido el Evangelio. Entonces el Evangelio es simple, hermanos. Es simple. Tan simple como esto. Nosotros somos todos pecadores. Todos. Precisamente los 10 mandamientos nos enseñan eso, ¿verdad? Entonces, los 10 mandamientos es el ministerio de la ira de Dios. Entonces, precisamente porque nadie cumple los 10 mandamientos, por eso vino Cristo. Entonces yo digo, ok, les enseñaron los 10 mandamientos, hijo, ok, ya no es así. Ese contrato está roto. No te quieras justificar porque tú guardas los 10 mandamientos, porque no los guardas. Mira, yo mandé a mi Hijo, Cristo Jesús. Él ya pagó por tus iniquidades. Acéptalo, acéptalo. Si tú crees que Él es mi Hijo y Él llevó tus pecados, tú ya eres salvo. Ahí eres salvo. Ya. ¿Salvo de qué? De la ira de Dios. Ya viene Satanás. Viene Satanás y pide permiso. Señor, le quiero dar duro a este. Y ya entonces ya le dice el Señor, no, espérate, no, a ese no me lo tocas. No me lo tocas. Ahora, ¿qué pasa si el Señor, a través de su obra que solo Él conoce, por ejemplo, le dice a Pablo, al apóstol Pablo, mira Pablo, pues tú vas a padecer persecución, te va a pasar esto, te va a pasar eso. Y dice Pablo, está bien, Señor. Entonces, ¿qué hizo? Lo llevan preso, lo llevan a Roma, y es preso en Roma, estaba en la cárcel. Casi todos lo abandonaron, pero no Dios. Pablo, tenía paz en la cárcel. ¿Y qué hizo ahora? ¿Por qué Dios permitió que mandaran a Pablo a la cárcel? El mismo Pablo lo dice, porque muchas personas que les daban miedo los soldados romanos, de que los fueran a matar o algo, ya el hecho de que Pablo no era cobarde, al contrario, él se gozaba por estar en la cárcel, dando testimonio, porque él es el ejemplo en este caso, dándole ejemplo a la iglesia, para que no tuvieran miedo. Entonces ya miraban a Pablo que no tenía miedo. No, pues vamos a seguir predicando el Evangelio. ¿Y qué hizo Pablo? ¿Por qué Dios permitió?
Él escribió varias cartas que ahora nosotros leemos. Precisamente las escribió varias cartas estando en la cárcel. Entonces, en el momento, alguien pudiera decir, no, pues entonces si Dios los cuida, entonces ¿por qué Dios permitió que metiera a la cárcel a Pablo? Bueno, para que subiera, para que la gente que está alrededor de él fuera motivada, y porque Dios quería que tuviera un espacio para que pudiera escribir lo que el Señor le estaba diciendo, que ahora nosotros nos beneficiamos de eso. Entonces digan cómo Dios pone todas las piezas de un rompecabezas y las pone juntas. Entonces, si hay cosas que no entiendes, pero que no te gustan, gózate en el Señor. Porque todas las cosas que parecen malas, para Dios las usa para bien. ¿Verdad? Entonces seguimos con el contexto de Mateo 24. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. En relación al Evangelio, oirán de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación. Todo esto pasa en la carne, pero es simbólico de lo espiritual. Se va a levantar nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. En la carne, pero también espiritualmente, esto es simbólico. Y todo esto será principios de dolores. Acuérdense, antes de que nazca un niño cristiano, tiene que pasar todo esto. Entonces, nosotros tenemos 7 generaciones, vivimos una vida de 7 generaciones. Vayan y estudien ese video, ese estudio que yo ya hice de las 7 generaciones. Entonces, en la 4ª generación, Dios nos llama y nos saca de ahí. Entonces los entregarán a tribulación, los matarán. Entonces dice, pero si los van a matar, ¿cómo dice? Y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Qué les acabo de decir? Por ejemplo, yo vengo y vamos a decir, está un pastor enseñando mal. Entonces yo vengo, lo confronto con amor, con paciencia, le digo, pastor, hermano, porque a veces no son pastores. Le digo, ¿usted ya no peca? ¿Por qué me dice eso? Yo, bueno, porque usted está predicando algo incorrecto. ¿Por qué no predicar el evangelio? ¿Por qué usa el púlpito para estarle siempre creyéndose usted mejor, ¿verdad? Dándole duro a la iglesia. Usted le da duro a la iglesia. Por eso yo le pregunto, ¿usted ya no peca? Hermano, pues claro que peco, güey, ¿ok? Entonces, ¿quién es usted para venir y decirle a la iglesia, darle duro a la iglesia, darle duro para usted sentirse bien y la gente, en lugar de irse regocijada en el amor de Dios, va toda parchada y con moretes, con parches, porque usted los agarra ya por palazos? No, hermano, vamos a predicar el evangelio como está la palabra de Dios. ¿Y por qué no dejarle eso a la corrección del corazón? ¿Por qué no dejársela al Espíritu Santo en conjunto con la palabra de Dios? Pero no usted. Entonces usted se agarra dándole duro a la iglesia, pues prepárese, porque con la vara que usted está midiendo va a ser medido. O sea, si usted está juzgando a la iglesia, ¿verdad? Y les está diciendo pecadores y pecadores por aquí, pecadores, y usted también es pecador. No, hermano, corrija, reconozca ese pecador, pídale perdón a la iglesia,
¿verdad? Hermanos, perdónenme porque yo también soy pecador. Yo también lo soy. Vamos a seguir el ejemplo de Cristo. Entonces, si yo no estoy siguiendo el ejemplo de Cristo, no me sigan a mí. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, pero, ¿puede una persona ser ejemplo de Cristo? Claro que sí. Pablo dice, imítenme, imítenme. ¿Cómo? En la fe. Cuando viene la persecución contra Pablo, él no tenía miedo. No tenía miedo. Entonces, otra vez, y todo esto será principios de dolores. Antes de que nazcas como hijo de Dios, vas a sufrir. Dice, entonces los entregarán a tribulación, los matarán, y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Eso a mí me pasa, me ha pasado. Muchos tropezarán entonces, tropezarán, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. No, yo soy católico, no, yo soy de acá, no, yo soy testigo de Jehová, no, yo que esta es la verdadera, no, que este es nuestro apóstol, y entregándose unos a otros, unos a otros. Esta es profecía de Cristo. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán. ¿A cuántos? A muchos. Este es el contexto. Y por haberse multiplicado la maldad. ¿Cuál maldad? La falsa doctrina. Esa maldad. Esa es la maldad que se va a multiplicar. La falsa doctrina. Eso está pasando ahorita. El amor de muchos se enfriará. ¿Cuál amor? El amor a Dios, a su Hijo y por lo tanto el amor a nuestro prójimo. En lugar de tenerle paciencia a una persona que le es enseñada o que lleva falsa doctrina, en lugar de con paciencia, ¿verdad? Explicarle el Evangelio una y otra vez. ¿Hasta cuándo ya no? Si una persona no quiere escuchar, el Señor dice, no den lo santo a los perros. Es solamente cuando una persona quiere escuchar o está escuchando. Pero si una persona no quiere escuchar, no debemos de aferrarlo. Ahí ya entra también el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu. Entonces debemos de ser sensibles. Si nosotros a veces queremos convencer a algo, siempre debe de ser con el Evangelio. Pero el Espíritu Santo nos puede decir, para, no le digas más. De hecho, a mí me ha pasado, no muchas veces, me ha pasado. Recuerdo ahorita, por ejemplo, me viene a la memoria una vez en donde yo estaba buscando a una persona, obviamente también para predicarle el Evangelio. Entonces, cuando yo entré a esa propiedad, yo estaba a punto de hablar con esta persona, otra persona que estaba ahí, vamos a decir, en el camino, y el Señor me dice, sacúdete los pies. Entonces, en la medida que en cuanto yo comencé a hablar con él, el Señor me dice, sacúdete los pies. Entonces, algo así como, ¿cómo está? Buenos días, mire, permítame compartirle, tiene unos 2 minutos, quisiera compartirle el Evangelio. ¿Cree usted en Dios? No, lárguese de aquí, aquí no necesitamos. Fue en ese momento, antes de que él me contestara, el Señor me dijo, sacúdete los pies. Entonces yo le digo, ¿no quiere escuchar el Evangelio? No, y me corrió. Entonces yo me sacudí los pies y le dije, esto lo hago en señal de protesta. El Señor me lo dijo. Entonces, ¿usted no quiere escuchar? Está bien. Eso me dijo el Señor. Así quedó. Sí, a veces cuando andamos predicando, a veces el Señor nos dice, para. Eso es así. ¿Por qué?
Porque a una persona, Dios es paciente, hermanos. Sabemos que Dios es paciente. Y pasa y se le dice a una persona y se le vuelve a decir 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 y se le vuelve a decir. Y esa persona puede estar ah, participando en una congregación cristiana. Y se le vuelve a decir y se le vuelve a decir, para. Y la gente no escucha. Entonces dice el Señor, hasta aquí. ¿Qué le viene a esa persona? Puro sufrimiento. Y ya nadie puede consolar a esa persona. Nadie. ¿Qué es lo que viene contra esta persona? Lo que más teme. No lo digo yo, hermanos. Está escrito en la palabra de Dios. Conviértete a mí. Viene otra persona. Conviértete a mí. Conviértete a mí. Se dice, no. Dice el Señor, ok. Te hablo. Te vuelvo a hablar. Te vuelvo a hablar. Y no, tú quieres seguir ahí, ¿verdad? Maldiciendo a la gente, quieres seguir juzgando a la gente, quieres creerte, te crees muy bueno, quieres, sigues en tu maldad, ok, te viene lo que más temes. Entonces, hay gente que lo que más teme es la muerte. ¿Qué le viene? Una enfermedad de muerte. Bueno, yo no lo voy a decir porque ustedes van a decir, no, este nos está... Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué te viene? Lo que más teme. Entonces, para que no te pasen esas cosas, para que seas protegido por Dios cuando vengan los demonios en contra de ti, tú refúgiate en la obra de Cristo. Te lo voy a poner en una forma simple, para que me entiendas. Puede ser que veas, ¿qué tiene que ver esto con lo otro? Tú hazlo así. Te viene un pensamiento, un miedo, una angustia. ¿Qué debes de hacer? Ese es un ataque de Satanás. ¿Qué debes de hacer? Vete al Evangelio. Dale gracias a Dios. Gracias, Padre mío, Señor, le doy gracias por su Hijo amado Jesucristo, que murió por nosotros. Yo, Señor, soy pecador, yo no soy bueno, yo soy malo, Señor. Pura maldad hay en mí, en mi carne, Señor. Ayúdeme, Padre Santo, a dejar lo malo. Por eso le doy gracias por la obra redentora. Le doy gracias por su Hijo amado, Cristo Jesús. Gracias, Cristo Jesús. Ayúdeme, Señor, para yo honrarlo, para yo serle fiel, para yo poder caminar, para yo ser como usted, Señor. Ayúdeme, ayúdeme. Yo me reconozco pecador. Yo soy pecador, Señor. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago, miserable de mí. Líbreme, Señor. Líbreme, Señor, de toda maldad. Entonces tú le das gracias al Padre por la obra de Cristo Jesús. Y estos miedos que te vienen, que son de los demonios, viene Cristo con un chicote. Órale, a volar. O sea, simbólicamente, ¿qué hizo Cristo Jesús cuando entró en el templo? Llegó con un látigo de cuerdas, expulsando las bestias. No, no golpeando a las personas. Mucha gente piensa que andaba golpeando a las personas. No, ahí había animales con los que hacían negocio en el templo. Ovejas, bueyes, palomas, todo, o sea, todo tipo de animales. Bestias, más bien bestias. ¿Verdad? Que son más sobre todo bueyes, bestias de carga, que son simbólicas de los demonios, que vienen y viven en nuestro corazón. Entonces, cuando vienen a nuestro corazón esos pensamientos, pero nosotros nos refugiamos en Cristo Jesús, entonces viene Cristo Jesús y con esas cuerdas, simbólicamente, viene Jesús y órale, a volar, vámonos de aquí. Esta es mi casa. Y Cristo es bien celoso. Él no va a permitir que vengan los demonios y se adueñen de su amada esposa.
que es la iglesia. Muchos se entregarán y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Más, para que vean que sí está hablando del Evangelio, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevera hasta el fin, de que somos salvos por la fe. Aquí está hablando de doctrina, de que la maldad de los demonios va a aumentar a un punto donde la doctrina cristiana cada vez está más corrompida. No va a mejorar, hermanos, va a empeorar. Pero siempre va a haber iglesia de Dios. Y el siguiente, y con eso termino. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces el evangelio se va a predicar. Siempre va a haber palabra de Dios, pero cada vez, eventualmente va a llegar un punto en donde por la maldad de los demonios, el amor de muchos se va a enfriar, y cuando esa maldad llegue al colmo, llegue al fin, llegue al cielo, entonces viene Cristo Jesús, que lo esperamos, ¿verdad? Entonces, tengan en cuenta que Mateo 24:12 dice, por haberse multiplicado la maldad, equivale a falsa doctrina. Es tan simple como eso, ¿verdad? En lo espiritual, aunque también se puede ver en la carne. ¿Ok? Que Dios me los bendiga y que la paz de Cristo esté con todos ustedes.